recientemente el presidente Gabriel Boric hablando de materia de salud y uno de los temas que se tomó sin duda la cuenta pública del pasado sábado fue el anuncio de un nuevo proyecto de aborto legal. Estamos con Berioska Venegas para conversar sobre este tema. ¿Cómo estás, Berio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos y a todos que se conectan hasta la señal de T13 Digital, que cada vez llega a más sistemas de distribución. Ahora estamos por DirecTV, así que llegamos a más personas durante esta jornada. Anuncios que habíamos comentado el jueves pasado, pero que al parecer el aborto nos quedó pendiente en lo que estábamos discutiendo, y lo que esperábamos a lo mejor haber escuchado más durante esa jornada, según lo que analizábamos, eran temáticas directamente con lo laboral. Pero el aborto no solo se tomó la agenda de mujer, sino que también todo el debate y las reacciones. Vimos a algunos diputados salir del salón del Pleno del Congreso que estaban muy molestos. Por lo tanto, desde ya y sin conocer los detalles del proyecto, genera controversia en lo que eventualmente se va a discutir. Y según lo que escuchaba de las declaraciones que tú realizaste en el exterior del Congreso con la ministra Orellana, debiésemos tener los detalles ya de aquí a fin de año. Por lo tanto, en diciembre ya debiésemos tener los puntos, los alcances de este proyecto que deberá discutirse en el Congreso y que abre la eventual puerta a tener un aborto legal en nuestro país. Quienes han hablado del aborto legal por casi 60 años es la Asociación de la Protección de la Familia, y hoy día nos encontramos con su directora ejecutiva, Débora Solís, que es la quien invitamos a pasar para que podamos hablar de esto. 60 años, por favor, acá. Buen día. 60 años ya conversando con respecto a los derechos reproductivos y también a la educación sexual, y donde me decía Débora, fuera del estudio, que el punto que ellos tienen es que hay que entender, según lo que ellos tienen como asociación, que el debate del aborto no tiene que ver con nada valórico, sino que tiene que ver con un tema de salud pública. Si nos puede explicar ese punto en específico. Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación, muy contentas de estar aquí nuevamente. Efectivamente, la interrupción voluntaria de embarazo, el aborto, es parte de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y el centro está puesto en las personas que gestan, ¿no? En las mujeres, las personas gestantes, para que puedan tomar una decisión con toda la información posible. De eso se trata la salud pública. Este es un tema que tiene que ver con la salud de las personas, que tiene que ver con las políticas públicas de los estados, de poder garantizar que las mujeres fundamentalmente contemos con la información en todo el ámbito de nuestra vida sexual y reproductiva para poder tomar decisiones en ese sentido. Débora, hay otro de los puntos que conversábamos previamente a la entrevista y que tiene que ver con el tema de la educación sexual y los derechos reproductivos. APROFA nace en nuestro país cuando en el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, si es que mal no lo recuerdo, se comenzó a repartir la pastilla, la píldora, las pastillas anticonceptivas. ¿Y por qué se daba esto? Porque resulta que en el exterior de hospitales, como por ejemplo el hospital Barros Luco, llegaban mujeres fallecidas que se encontraban sus cuerpos en el exterior, es decir, en la Gran Avenida, que se habían cometido abortos. Entonces, una forma de poder solucionar esto y prevenir de una otra forma un embarazo no deseado era entregar y educar a las mujeres en relación a los derechos reproductivos. De hecho, nosotros en el canal tenemos un archivo que muestra también esas charlas que se hacían en el hospital Barros Luco. Y Débora me decía, hay que volver ahí para evitar llegar a un aborto. Eso es bien importante. No, es tremendamente importante, porque efectivamente Chile es uno de los pocos países en el mundo que no cuenta con una ley de educación integral de la sexualidad. Y eso que se dice rápido tiene un fuerte impacto en la vida de las personas, porque en la medida que no contemos con información de calidad, dada por profesionales de la salud específicamente, de la educación, que cuenten con estos contenidos, efectivamente las personas no tienen la información necesaria. En Chile, en el mundo, se ha abortado antes, se aborta hoy, se va a abortar mañana con ley o sin ley. APROFA recibe esto como una muy buena noticia en el sentido de ponernos a conversar sobre esta temática, a debatir sobre esta temática. Efectivamente, como tú muy bien decías, el tema del aborto levanta posiciones bastante encontradas, pero de eso se trata en espacios que están definidos para eso, como el Congreso, por ejemplo, de ponerse a conversar para definir qué es lo mejor para que un país avance en calidad y en dignidad. Cristina, tú le preguntabas a la ministra Orellana luego de toda la intervención del presidente en el Congreso, varios detalles, y la ministra decía, vamos a escuchar también a la comunidad, a la gente que ha tenido historia. Y en ese sentido, ¿qué intervención van a tener ustedes? Ya los han citado desde el Ministerio, desde la Comisión de la Mujer, para poner los puntos que creen con esta experiencia de casi 60 años que debiese estar, por ejemplo, en esto que se va a discutir en el Congreso.
Efectivamente, nosotros tenemos una relación bastante cercana con el gabinete de la ministra Orellana. Hemos estado durante todo este gobierno en conversación por distintos aspectos y el tema de aborto ha sido parte de nuestras conversaciones. Nosotros ya recibimos una nueva invitación para sentarnos a conversar. Todavía desconocemos cuáles van a ser los matices de la presentación del proyecto de ley, pero vamos a estar ahí siendo parte de esa conversación para poder sacar un producto que sea lo mejor para el país, en definitiva. Cuando usted habla de los derechos sexuales reproductivos y que se debería concentrar ahí la política pública del Estado, y reconoce usted que este es un tema que genera mucho encono, y de hecho, ¿para qué hablar sobre la discusión que se ha dado ya en el Parlamento? Y se ve muy poco viable que un proyecto de aborto vaya a salir con las características que ya se han debatido en la sociedad. ¿Cómo se asume finalmente esa realidad? Porque es muy difícil que un proyecto de aborto avance en el Congreso. Dicho eso, la educación sexual pareciera ser la clave, porque finalmente uno debería más enfocarse en la educación sexual que en reparar algo a posteriori, ¿no? Esto debe ser preventivo más que reactivo. Y en base a eso, ¿cómo apoyar también la educación sexual desde el Estado? Bueno, nosotros como APROFA hemos estado también en constante contacto con el gabinete del ministro de Educación. Es una tarea que le corresponde al Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud y tenemos todas las posibilidades desde la sociedad civil para poder insumar con argumentos que garantizan y que discuten la posibilidad de que en los establecimientos educativos al menos haya una ley de educación integral de la sexualidad que informe y combata la desinformación, porque lo que tenemos en este país es hay harta desinformación con respecto a la educación integral de la sexualidad. Y por otro lado, en el tema de aborto, efectivamente, creo que los estados tienen que hacer paralelamente los trabajos, ¿no? Solo para cerrar y muy cortito, en caso de que esto, por lo que ya planteaba Cristina, no avance, ¿van a seguir insistiendo en la eventual cuarta causal que tenía que ver directamente con la falla de la píldora anticonceptiva? Vimos que se generó polémica esta indemnización de 10.000 pesos para las mujeres que quedaron embarazadas y que la estaban tomando. Efectivamente, o sea, nuestra misión institucional tiene que ver con la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Si no lo logramos en este gobierno, los votos para este tipo de avance nunca son fáciles, los procesos nunca son fáciles para avanzar en derechos humanos de las mujeres. Nuestra misión institucional es seguir estando ahí en primera línea para poder avanzar en este tipo de derechos. Le quiero agradecer a Débora Solís, quien es la directora ejecutiva de APROFA. Los invito a visitar el sitio, es bien educativo, plantea, da a conocer, por ejemplo, todos los métodos anticonceptivos que puede tomar una mujer, que no son solo la píldora o los preservativos, así que una herramienta muy importante que también tiene manuales educativos, así que una invitación hecha. Desde ya muchas gracias y nos vemos el próximo jueves, Cristina. Muchas gracias. Gracias. Son las 10:41, nos vamos a separar unos minutos muy breves acá en T13 Digital AM, ya volvemos.